Bendecido el Todopoderoso en esta hora, y bendiciones del Altísimo para todos en el mundo entero, con la dirección del Todopoderoso. Traeremos nuevamente otra enseñanza para nuestra edificación y también para reflexionar acerca de todos nuestros caminos, si son correctos en la presencia del Señor o no son correctos. Pues dice el Señor que hay caminos que al hombre le parecen derechos o correctos, pero su fin son caminos de muerte. Todas esas decisiones de esos caminos es en el sentido espiritual, físico, material y económico, donde ha de influir la voluntad del Todopoderoso para hacer correctamente las cosas. En esta hora vamos a iniciar unas enseñanzas de parte del Señor para recibir claridad, luz de Él en la Sagrada Escritura. Tengo la Sagrada Escritura abierta en el libro de Génesis, el capítulo 6. Voy a dar lectura hasta el verso 7, pero nuestra meditación para iniciar en esta mañana será en el verso 1 y el verso 2. Que a la letra dice: y acaeció que comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomáronse mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de nombre. Vio el Señor que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra, y le pesó en su corazón. Y dijo el Señor: raeré los hombres que he criado de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. He dado lectura a la Sagrada Escritura en Génesis capítulo 6 del verso 1 al 7. Y para nuestra meditación en esta mañana
tomaremos el verso 1 y el 2 y así continuaremos con la ayuda del Señor trayendo las siguientes enseñanzas donde el Señor nos nos ha de dar claridad acerca de muchas cosas, pues Él es la luz que ilumina nuestros caminos. Y aconteció, dice, y acaeció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomáronse mujeres escogiendo entre todas. Voy a tomar en estos dos versículos 4 o unos 5 puntos. Se multiplicaron los hombres, les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomáronse mujeres escogiendo entre todas. Bendito su nombre. Glorificado es el Todopoderoso. En este pasaje de la Escritura, en un principio, ha habido infinidad de enseñanzas, interpretaciones, especulaciones, en todos los sentidos, espiritual, física, material, científica, hasta espiritualismo se le ha metido al asunto. Pero el Señor nos permita en esta hora que algunos puntos nos sean aclarados y que el Señor nos revele su verdad en este pasaje. Dice, primer punto, se multiplicaron los hombres. Tenemos el testimonio físico desde un principio que el Señor creó al ser humano. Y desde los primeros capítulos e incluyendo el capítulo 5, habla acerca de todas las generaciones y todo lo que los seres humanos crecieron multiplicándose de una manera especial desde un principio. Como dice el texto, y comenzaron los hombres a multiplicarse. O sea que fue miles de seres humanos que poblaron la tierra desde un principio. La multiplicación de los seres humanos fue maravillosa. Entonces, es importante tener en cuenta esa multiplicación en gran manera de todos los seres humanos sobre la faz de la tierra. Bendito su nombre, y en su santo nombre hay inmensísimo poder, porque Él es grande, majestuoso y maravilloso.
Y cualquier oposición ha de ser reprendida en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Pues las fuerzas del maligno siempre utilizan oposiciones de una manera u otra para que el pensamiento del Todopoderoso no salga o no se oiga con claridad. Entonces, amados, se multiplicaron en gran manera los seres humanos sobre la tierra. Segundo punto, les nacieron hijas. Importante que el Señor nos dé claridad en esto. Para tener en cuenta sobre la interpretación de este punto. Sabemos que la primer mujer creada desde un principio fue Eva. Y cuando la Escritura da testimonio de los hijos de los hombres, de cómo se multiplicaron, no solo fueron creados hombres. Lo que pasa es que la Escritura, el Señor da o habla acerca de la genealogía y está representada siempre por el varón, por el hombre. Pero en el testimonio de los hombres en su multiplicación fue testificado y les nacieron hijas e hijos. O sea que las mujeres también en esa multiplicación, según Génesis 1:28, dice, y les bendijo Dios, y les dijo Dios, fructificad y multiplicad, y henchid la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Está hablando de multiplicación, y para eso fue creada la mujer también, y para eso nacieron hijas, literalmente, para ver una unión, y de esa unión entre el hombre y la mujer naciera descendencia para multiplicarse sobre la faz de la tierra. Entonces el testimonio aquí en Génesis 6, y les nacieron hijas, no tanto se está refiriendo a la generación que se multiplicó, porque no solo se multiplicó el hombre, sino también las mujeres. Porque es que hay que traer el sentido espiritual, la revelación espiritual y lo que el Señor quiere transmitir a través de la Sagrada Escritura, a través de los testimonios sentados físicos del ser humano, que es una plataforma de lanzamiento a la interpretación espiritual. Entonces, cuando dice, y les nacieron hijas, literalmente no se está refiriendo a las primeras mujeres creadas o que nacieron desde un principio. Porque entonces se vería de que solamente las mujeres nacieron en el capítulo 6 de Génesis. Es para analizar y ver la reflexión de parte del Señor sobre este punto. Les nacieron hijas.
Toda aquella generación tenían el testimonio del capítulo 1 de Génesis de toda la creación. Nos está mostrando que toda aquella generación, cuando los primeros seres humanos creados fueron engañados, se introdujo el engaño del maligno. Y eso automáticamente arropó a todos los seres creados. Y todos como Adán y Eva se desviaron del sentido espiritual de las cosas. Dejando los principios espirituales del Creador y metiéndose en otros principios amalgamados y promiscuados con algo corrupto, torcido y desviado. El testimonio en Génesis 6, y les nacieron hijas, está hablando de que todo aquel pueblo también se volvió religioso en sus creencias y se desviaron también, trocando la gloria del Altísimo. Esto está mostrando, porque ya marca una diferencia entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Está mostrando el Señor en la Sagrada Escritura, en este testimonio, el capítulo 6, que el mundo también antiguo se formó en ideologías religiosas de adoración a otras cosas, lo cual se desviaron hacia otros conocimientos y dejaron el pleno conocimiento y dirección del que los creó. Por eso es que el texto antiguo dice: crió Dios, porque el Señor creó, hizo su creación, pero también los está criando. Los está corrigiendo a través de toda la historia, del principio hasta el fin. Porque Él no los creó para que se torcieran, para que se desviaran, para compartir su gloria con otro, con otra fuerza diferente a la de Él. Entonces se fue estableciendo la diferencia entre la línea de los que le obedecían al Señor y la línea de los que no le obedecían al Señor, así hablasen de Él. Algo importantísimo. Y es que la Biblia da un testimonio del cual aún en el Nuevo Testamento se testificó de un personaje en esa línea genealógica llamado Enoch. Y desde un principio fue el primero que se dio testimonio que caminó con Dios, no contra Dios, caminó con Dios. Expresión que no se dijo ni en Adán,
No se dijo ni en Eva, no se dijo ni en Set, porque aun cuando Set nació, dice que fue creado a la imagen de Adán. En el testimonio antiguo, hasta el capítulo 5, fue al único que se dio testimonio de que caminó con Dios desde un principio. O sea, que sí hubo alguien, una generación, que dio testimonio de lo real, de lo verídico, de lo que es el testimonio del Todopoderoso como Creador. Lo que pasa es que desde un principio hasta Noé pasaron muchos años. Por eso los antiguos vivieron tantos años, que hubo uno como Matusalén que vivió 969 años. O sea que desde el principio, según en los datos que tenemos escrituralmente de la creación, desde el principio hasta Noé, pudieron pasar más de 2000 años. Y hubo también promiscuidad de conocimientos, de interpretaciones, de ideologías y todo aquello. Y tiene su representación también espiritual, para que solo por revelación del Señor lo podemos entender, como la muerte de Abel, cuando su hermano se levantó y le mató, como la restitución de Abel por Set, y como da testimonio la Escritura de uno solo que caminó con Dios hasta el capítulo 5. Oído muy bien, hasta el capítulo 5, porque después de Noé también da testimonio de que caminó con el Señor. Lo que nos está mostrando el texto de esas hijas, porque mujer en la Biblia es tipo de comunidad religiosa, es tipo de iglesia. Se promiscuó también los que traían el testimonio del Señor. Se promiscuaron en conocimientos también con mujeres, religiones, ideologías y montajes. Y dice el tercer punto, que viendo los hijos de Dios, vieron, miraron, analizaron, escogieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Así como en el día de hoy, los seres humanos escogen hermosas iglesias, la que le guste más. Unas porque tienen mejores decoraciones, mejores adornos, y algunos dicen, esta no me gusta, esta sí, y escogieron entre todos. En la forma en que hoy en día el pueblo está subdividido también por mujeres, iglesias en todas sus facetas y en todas sus hermosuras. Porque eso es lo que registra en Revelación. De aquella mujer en 17 y 18 no es fea. Es muy adornada, muy decorativa, que mueve a todo el mundo a fornicar y adulterar con ella. Así pasó en el tiempo antiguo. Por lo cual, la línea antigua de los hijos de Dios, de pronto, los que estaban con el testimonio de aquel personaje que caminó con Dios
y testificó todo el tiempo de su estadía sobre la tierra y aún a su generación. Pero llegan a Génesis 6 y todos se descaminaron y se olvidaron, y por eso el Señor no habla de ningún otro que caminó con Dios antes del capítulo 6. Viendo los hijos de Dios que eran hermosas, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomáronse mujeres escogiendo entre todas. Todos también se subdividieron por ideologías, por conocimientos religiosos. Ustedes saben, amados, que a través de la historia, los primeros montajes torcidos y desviados siempre empezaron con los orientales. Y entonces formaron matrimonios entre sí, lo cual totalmente desagradó al Todopoderoso. No voy a pasar al verso 3 porque será para la otra enseñanza, pero sí voy a mostrar, a sustentar estos puntos que nos está trayendo el Señor, porque no los está trayendo Wilson Buitrago. Solo soy un canal por donde corre el agua, está corriendo el agua. Ni soy mejor que ustedes, ni soy perfecto. Estoy en el camino de la perfección. Puedo tener más errores que ustedes, pero el Señor le plació escogerme para que su agua corra y sea llevada a muchos y muchos sean beneficiados y empiecen a correr ríos en todo el mundo, en todos aquellos que reciben el agua del Todopoderoso. Vamos a sustentar, son referencias que nos lleva este pasaje de Génesis 6 en Éxodo 34:16. Dice así: tomando, voy a leer el 15. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y sacrificarán a sus dioses, y te llamarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán también fornicar a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Leo el 16 nuevamente, atento, amado, el oído espiritual agudizado, porque Dios está hablando. O tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán también fornicar a tus hijos en pos de los dioses de ellas, de las hijas, de sus ideologías en las cuales se formaron. Entonces el que emparente y el que haga matrimonio con ellas, pues se van a torcer como pasó con los antiguos. Voy para otro pasaje. Deuteronomio 6. Deuteronomio 6:15. Gloria al Señor.
Dice así: porque el Dios celoso, el Señor, tu Creador, en medio de ti está. Porque no se inflame el furor del Señor, tu Dios, contra ti, y te destruya de sobre la haz de la tierra. Miremos que el Señor se airó por todo esto que pasó, por esos matrimonios que se formaron en la antigüedad, sin tener en cuenta la dirección del Todopoderoso, y fueron destruidos, porque por este caso vino el juicio del diluvio universal. Deuteronomio 7. Deuteronomio 7. Voy a leer los primeros versículos. Dice: cuando el Señor tu Dios te hubiera introducido en la tierra en la cual has de entrar para poseerla, y hubiera echado delante de ti muchas gentes, al Eteo, al Gergeseo, al Ebeo, al Amorreo, al Cananeo, al Pereceo, al Ebeo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más fuertes que tú, y el Señor tu Dios las hubiera entregado delante de ti, las hiriere del todo, y las hirieres del todo las destruirás, no harás con ellos alianza, ni las tomarás a merced, y no emparentarás con ellos, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor del Señor se encenderá sobre vosotros, y te destruirá presto. Voy a leer el 5. Mas si habéis de hacer con ellos sus altares, destruiréis y quebraréis sus estatuas, y cortaréis sus bosques, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Y para cerrar, voy a leer Josué también 23:12, y culminamos esta introducción a ese capítulo. Josué 23:12. Porque si os apartareis y os allegareis a lo que resta de aquestas gentes que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, y entrareis a ellas, y ellas a vosotros, sabed que vuestro Señor no echará más estas gentes delante de vosotros. Antes os serán por lazo, y por tropiezo, y por azote para vuestros costados, y por espinas para vuestros ojos, hasta tanto que perezcáis de aquesta buena tierra que el Señor vuestro Dios os ha dado. Es bastante serio las palabras del Señor. Es el testimonio del Señor de todos aquellos que emparentan y que forman matrimonios espirituales con diferentes conocimientos en todo el mundo. Pero no entro más allá, porque estamos en el testimonio del principio de Génesis 6, confirmando de parte del Señor a qué se estaba refiriendo el Señor en estos puntos. Se multiplicaron los hombres, les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomáronse mujeres, escogiendo entre todas, y esto desagradó al Señor, por lo cual vino la destrucción sobre la tierra. Pero antes de la destrucción, que lo veremos ya en continuidad en las otras enseñanzas, está siempre la misericordia del Señor extendida primero para que todo el mundo salga de su error,
se arrepienta, se convierta al Todopoderoso y sea salvo de la ira del Todopoderoso, de los juicios del Todopoderoso. Entonces, he leído estos pasajes para confirmar a qué se refería y a qué se refiere el Señor. Les nacieron hijas y tomáronse los hijos de Dios entre todas ellas. En la próxima enseñanza continuaremos en el verso 3, donde dice: y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahí quedamos para la próxima enseñanza, cuando el Señor nos lo permita. Queda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo esta reflexión para que redireccionemos en todo el mundo nuestras afirmaciones, enseñanzas, ideologías, montajes doctrinales sobre esto. Que el Señor nos siga dando entendimiento, y felices los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios. Bendiciones del Altísimo, y nos veremos nuevamente con la permisiva del Señor. Dios les guarde.